todos los jueves intentamos hacer un debate respecto a temas contingentes que nos parecen importantes y que pueden estar, bueno, en este caso nosotros tenemos la preocupación por el Instituto Nacional, tanto por la cercanía como por lo emblemático y cercano que nos es, y también porque nos llama mucho la atención una situación muy particular de esta institución, que por un lado todo el mundo la tiene tan presente en el ADN, y por otro, por ejemplo, para mí, que soy mexicano, me resulta, llegué en un momento en que ha sido por lo menos muy bélica la situación entre estudiantes y queríamos como comprender el fenómeno. En el fondo se complace mucho en tener de invitado a Fernando Pérez, quien ha sido alumno, fue profesor, fue rector por un periodo de 1 año, y también ha sido apoderado, su hijo estudia ahí. Y por otro lado, Víctor Díaz, quien fue expresidente del Centro de Alumnos durante el año 2007, sociólogo, y se ha dedicado a temas de educación. También creo que trabajó en la Municipalidad de Santiago, entiendo. Entonces la idea es hacer un diálogo libre, absolutamente abierto a todos los que quieran participar, y la idea es que ellos van a hablar 10 minutos cada uno, y después la idea es preguntas y intercambios tanto entre los ponentes como los invitados. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Agradecer a quienes abren estos espacios de conversación, eventualmente debate, y yo también saludar a los que se hacen tiempo para venir a este tipo de conversaciones, que son poquitos, pero de todas formas agradecemos la presencia. Lo que yo puedo señalar de lo que fue mi paso por el instituto como rector, que en esa labor uno tiene una visión un poco más amplia, más holística, no solo si fuera profesor, como también lo fui simultáneamente al cargo de rector, que uno como profesor suele tener de pronto la visión solo de lo que hace el estudiante, lo que hacen sus colegas. Sin embargo, desde el cargo de director o rector de un establecimiento educativo, lo normal es que uno tiene una visión más amplia de lo que está ocurriendo o qué están sintiendo los asistentes de la educación, por ejemplo. Qué está ocurriendo con el sostenedor, en qué estamos fallando. Entonces, mi llegada al Instituto Nacional como rector, estoy hablando del año 2013, que además fue un año muy especial porque ese año el Instituto Nacional cumplía 200 años de vida. Y a mí me correspondió ser el rector que dio el discurso de los 200 años de trayectoria en nuestro colegio. Digo nuestro porque yo me siento todavía parte del colegio, aunque ya estoy en otras labores, digamos, remuneradas y distintas, ¿no? Me tocó llegar en un año muy especial porque previo a mi llegada se habían ido 2 rectores por la presión de los estudiantes. Hubo movimientos muy fuertes, hubo tomas del colegio reiteradas y de muy extenso tiempo, y determinó, por ejemplo, la salida de los 2 últimos rectores que luego dieron paso a que yo entrara al cargo. Me refiero al profesor Omar Letelier, que a mí me hizo clase cuando yo fui estudiante hace ya muchos años, y en ese entonces el rector Toro Beretta, no recuerdo el nombre del rector Toro. Entonces se produce la salida del rector un día viernes, y el día martes, previa conversación con la alcaldesa, mi llegada se produce por una decisión política. Yo no había concursado ni ganado concurso alguno, cumplía los requisitos que en ese momento se buscaba para que pudiera dirigir temporalmente el colegio, que era haber sido exalumno, ser profesor, tener alguna cercanía con el establecimiento, y yo cumplía los requisitos. Entonces, el primer día que llego, yo me encuentro que el colegio, que ya había sido aseado, había sido preparado para que iniciaran las clases un día lunes, ese mismo día lunes el colegio aparece tomado. Aparecen decenas, centenares de sillas taponeando la entrada por la parte de Arturo Prats. Y yo recuerdo que fue un par de estudiantes que saltaron la reja, que estaban afuera, que querían entrar a hacer clases, porque lo que todos presumíamos era que ese día lunes partían las clases, o ese día martes, si no me equivoco, pero uno de esos 2 días, y nos encontramos que estaba lleno de sillas y mesas.
y fueron 2 estudiantes que desde fuera saltan y sacan todas las sillas. Saltaron 2, la reja, que es una reja amplia, alta, debe ser 2,5 metros, quizá 3, y lo siguieron alrededor de 20 estudiantes, y apoderados entraron, echan la puerta, logran abrir la puerta, y esa misma mañana, en cuestión de media hora, sacaron todo obstáculo y comenzaron las clases. Así llegué yo al Instituto Nacional, en el año 2013, si no me equivoco, el 2 o primero o 2 de junio, y con la preocupación de poder descubrir cuáles debían ser las acciones, las actividades o las relaciones que tenía que establecer para que no viviera el destino que vivieron mis antecesores, que no lograron terminar su periodo. Y bueno, un poco de sentido común, un poco de cercanía con la educación, un poco de tener personas conocidas dentro del colegio, me hizo sentir y me hizo darme cuenta que lo primero era estar conversando todos los días, a toda hora y con todo el mundo. Lo primero que hice, llegué con otra persona, llegué con un vicerrector, Pablo Gutiérrez, que era el encargado de convivencia escolar. Entonces lo primero que teníamos que ver era cómo lográbamos sacudirnos o tratar de sacar de las conversaciones, de los debates que se venían desarrollando hace mucho tiempo con los rectores anteriores, la desconfianza que estaba instalada. La desconfianza era parte del diario vivir, no solo entre los estudiantes con la autoridad máxima o con los directivos docentes, sino que había desconfianza hacia la autoridad superior, que era la alcaldesa de la época, el Departamento de Educación, porque se vivían situaciones muy complejas que golpeaban a los estudiantes. Yo recuerdo que habían varios cursos que hacía mucho tiempo no tenían profesor de matemáticas. No lo tenían porque al momento de que un profesor o profesora presentaba un certificado por estar con salud incompatible en ese momento, podían pasar hasta un mes en que llegaba el reemplazo del profesor o profesora en asignaturas tan nodales, tan importantes como matemática y lenguaje. Entonces, eso producía mucha molestia en los estudiantes. Luego Víctor podrá contar, porque él trabajaba en ese entonces en la parte administrativa, en la parte de gestión de la Dirección de Educación, y nos fuimos dando cuenta que había un grado de desconfianza muy elevado hacia las autoridades, y nosotros, el equipo que trabajábamos en ese momento, nos dimos cuenta que no podíamos arriesgarnos a empeñar la palabra y luego no honrar la palabra de lo que habíamos dicho. Nos dimos cuenta de que los jóvenes esperaban de nosotros franqueza, esperaban consecuencia y esperaban que lo que decíamos lo hiciéramos. De ahí entonces que teníamos que tener mucho cuidado con lo que comprometíamos. Hicimos muchas reuniones, además que en ese momento acababa de terminar un claustro, un proceso de debate interno, en donde se tomaron decisiones bien importantes, y muchas de ellas fueron vinculantes, es decir, fueron asumidas como obligatorias por parte de la autoridad. El Consejo Escolar se reunía prácticamente 2 veces por semana, y la ley establecía que a lo menos el Consejo Escolar debía sesionar 4 veces al año. Nosotros en un mes sesionábamos 6 o 7 veces, porque yo entendía que había que estar con los estudiantes, tratar de percibir qué estaban sintiendo, qué estaba ocurriendo. El mobiliario, quienes han conocido el instituto podrán darse cuenta que el colegio tiene pupitres que datan de hace 50 y tantos años, que es una mesa empotrada en acero en el suelo, y el respaldo del estudiante que está aquí es la mesa del compañero que está a la espalda de él. Es decir, la ergonomía no existe, o no existía, no sé si ahora existe. Yo tengo la sospecha que no ha cambiado mucho en ese sentido, salvo 3 o 4 salas que ya tenían mobiliario ergonométrico y de plástico o de baquelita o de un material. Al menos en un pasillo habían 3 salas que estaban con una... Sí, yo me acuerdo. Luego podemos conversar, pero yo recuerdo que habían 3 salas que tenían un mobiliario distinto, también empotrado al suelo, pero ergonométrico. El pupitre era más grande, la posadera, la silla también era más grande. Entonces íbamos sintiendo que había muchas cosas que no estaban dando cuenta de lo que era el foco de luz de la nación, que era lo que dice nuestro himno y lo que nos decían todos los discursos. No había discurso que nos dijera este es el primer foco de luz de la nación.
Sin embargo, la precariedad con la que se trabajaba era impensada. Nadie podría imaginarse que el instituto tenía tantas precariedades. Los servicios higiénicos, muchas veces de manera deplorable, entre que se pedía la reparación del edificio o de la evacuación de agua servida, la excreta, pasaban 3 semanas para que llegaran los gafites, porque además la Municipalidad de Santiago tiene 47 colegios, si es que no ha cerrado alguno. Y el instituto sentía que tenía derecho a reclamar prioridad o preferencia a partir de su historia de 200 años. 13 presidentes, todos los años la mayor cantidad de puntajes nacionales en la PSU, un alto porcentaje de estudiantes que después tenían derroteros casi invariables, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en Bochef, Facultad de Medicina y no pocos también hacia las Fuerzas Armadas, hacia la formación de oficiales, que yo recuerdo, yo salí en el año 81 a mi colegio de mi generación, de mi curso, egresaron 8 compañeros de curso que hoy día son oficiales de ejército, de la marina y carabineros jubilados con 55 años y happy, felices. Yo todavía no jubilo, me quedan muchos años, todavía 10 años me quedan. Pero no es lo que quería decir. Lo que quiero decir es que, como para ir cerrando mi intervención, que ese presunto colegio de excelencia, ese presunto colegio que había formado a grandes personas en este país, no se vislumbraba hacia afuera que había tal precariedad. En las cuentas, en las finanzas, no teníamos un orden, no sabíamos qué existía, el inventario no existía, y los estudiantes ya lo habían percibido hace mucho tiempo. Esto partió en el año... partió antes, porque este colegio, nuestro colegio, se municipalizó en el año 85, fue el último colegio de los hoy día llamados municipales que pasa a la condición de colegio municipal. Ya en el 81 y 82 habían pasado la mayoría de los colegios municipales hacia el mundo, hacia la administración municipal, junto con la salud, desde luego. Y ya en ese momento pudimos, los estudiantes de la época, el rector de la época se dio cuenta que la posibilidad de hacer grandes cambios o de desarrollar procesos académicos, pedagógicos tan exitosos como los que había precedentemente iba a ser muy difícil. Y eso fue ocurriendo, Fue ocurriendo que gente adulta, gente que gozaba de una imagen de mucho prestigio académico, profesional, político, fueron apareciendo como personas de carne y hueso que se equivocaron. Ustedes recordarán, en el año 2013, 2014, hubo serios problemas de corrupción en el mundo de la política. Hubo exalumnos que estuvieron vinculados hasta hace poco en situaciones de corrupción, abiertamente. Entonces nuestros estudiantes decían, nos dicen que este es el mejor colegio de Chile, nos dicen que este es el colegio de la meritocracia, nos dicen que este es el colegio que formó a 13 presidentes, y ya el cuestionamiento era muy fuerte, porque además el colegio no estaba funcionando, ya lo decía. Había una gran precariedad administrativa, financiera, de gestión, que estaba produciendo una desazón, una molestia, un descontento, que ya se había registrado en el año 2006, con la primera revolución pingüina, por el colegio acuático. Ustedes recordarán el Lota, que se llovía y dio paso a que la autoridad de la época hiciera un esfuerzo grandote por mejorar la infraestructura de los colegios. Así que yo sentía que por ahí venía una molestia creciente, una molestia muy fuerte en los estudiantes, y era cuestión de tiempo, era una bomba de tiempo lo que pudiera traducirse luego en tomas reiteradas y en procesos de desintegración de la relación entre los estamentos de la comunidad educativa. Luego me puedo referir un poquito más a eso. Primero que todo quisiera agradecer al Fondo de Cultura Económica por haber generado este espacio para reflexionar sobre este tema. Me parece muy bien que se repliquen este tipo de instancias, y agradecer la invitación desde luego. Como teníamos solo 10 minutos y como sentía que tenía muchísimas cosas que decir, porque yo no solamente fui presidente del Centro de Alumnos hace ya harto tiempo, el 2007, sino que además trabajé en la Municipalidad de Santiago justamente asesorando en este tipo de conflictos. Y también, y ahí me tocó incluso trabajar por algunos meses con Fernando, pero también además desarrollé mi tesis de sociología en relación a la movilización estudiantil y la caída de matrícula. Entonces voy a leer un poco lo que preparé para tratar de que no se me vaya nada y no pasarme el tiempo. Bueno, la razón por la que acepté participar de este debate es porque creo haber visto en primera persona
distintas etapas del desarrollo del movimiento estudiantil en este emblemático colegio. Primero como estudiante y presidente del Centro Alumno en el 2007, pero posteriormente como profesional, asesorando a la Dirección de Educación y a la alcaldesa Carolina Toá en el periodo anterior del gobierno comunal. Y también, como decía, desde un punto de vista académico, debido a que mi tesis la hice en relación a estos temas. Estos tres niveles de análisis y roles que me ha tocado desempeñar me han permitido observar el conflicto desde sus inicios, en distintas etapas de mi vida y con distintos niveles de maduración personal. Por esta razón intentaré en los minutos que he dispuesto a la organización expresar una opinión y análisis del fenómeno que ha ocurrido este último año y que ha provocado innumerables debates a nivel nacional, tanto en los medios de comunicación como en muchas familias de nuestro país, que miran con estupor, decepción y asombro cómo uno de los buques de la educación pública pareciera estar derrumbándose poco a poco. En primer lugar, creo importante dejar claro que lo que está ocurriendo en el instituto es el reflejo de los problemas y deficiencias que tiene nuestra sociedad en su conjunto. Y también que no es un problema nuevo. Este nivel de violencia y grupos radicalizados vienen actuando hace años y ya han provocado grandes problemas en otros liceos emblemáticos de la comuna, como la Aplicación, el INBA, el Barro Porgoño, el Darío Salas, entre otros. Aquí se conjugan una serie de problemas distintos que se han ido acumulando durante décadas, que se han ido mezclando y que en la medida que los vayamos identificando permitirían ir encontrando algunas respuestas. A mi juicio, lo más importante y que intentaré ir desarrollando en conjunto con el relato de mis vivencias son los siguientes. Primero, el notable abandono de la educación pública por parte del Estado y los gobiernos de turno. Segundo, la desafección y desconfianza generalizada de la sociedad de las autoridades y las instituciones, de las cuales no están ajenas los estudiantes. Tercero, el colapso y obsolescencia del modelo educativo chileno. Cuarto, la mala comunicación y falta de espacios de interacción al interior de las familias, principalmente entre padres e hijos. Y quinto, la violencia simbólica que vivimos a diario a través de la brutal desigualdad económica que caracteriza nuestro modelo productivo. Como dirigente estudiantil me tocó encabezar procesos de movilización complejos. En el 2007 estábamos presenciando cómo se aprobaba una ley general de educación que aparecía como la gran solución a las movilizaciones del año 2006. Sin embargo, luego de la discusión parlamentaria y las negociaciones en la moneda, los estudiantes vimos con decepción que los cambios eran cosméticos, que nuestros representantes en el Congreso no entendían la magnitud del problema y que no había real disposición a cambiar la lógica de mercado en el modelo educativo. Esta derrota provocó una división en el movimiento de esos años. Algunos planteábamos que los cambios eran paulatinos, que había que seguir movilizándose, pero que al mismo tiempo debíamos ir materializando ganadas concretas para los estudiantes. Pero para otros esto reflejaba que la vía institucional no servía, que los políticos nos habían engañado, que no se podía confiar en ellos, y así comienzan a surgir las primeras expresiones de grupos radicalizados que fueron viendo en la violencia los métodos más efectivos de presión. Para los que éramos más moderados era difícil contrarrestar este discurso. Nosotros mismos nos sentíamos engañados. Sin embargo, incluso los mismos líderes de los movimientos más radicales del momento entendían que había momentos y espacios para movilizarse. Luego venía el repliegue y así habría que seguir luchando. El desenlace posterior de la politización que experimentamos como generación ese año 2006-2007 se vio posteriormente expresada en el movimiento del 2011. Y así, durante los últimos 12 años, en donde los liceos públicos de Santiago siguieron movilizados año tras año. Cuando egresé de Sociología, hice mi práctica y comencé a trabajar en la Municipalidad de Santiago. Lo primero que hice fue ir a conversar con mis antiguos profesores del colegio. Ahí me contaron que los estudiantes estaban cambiados, que ya no había el mismo nivel de diálogo, que eran más reacios a la autoridad. Al mismo tiempo, constataba que las movilizaciones habían provocado divisiones en todos los estamentos del colegio, que se encontraba profundamente dividido y que en esos 5 años, tal como decía Fernando, habían desfilado 3 rectores distintos. Al momento de conversar con los estudiantes, era posible notar que había temor a ser considerados traidores porque habían grupos radicalizados que iban agarrando fuerza. Pero todavía existían fuerzas políticas en el colegio con mayores niveles de organización, algunas pertenecientes a juventudes políticas y otras a los nuevos movimientos políticos que ya se articulaban en torno al Frente Amplio. De esta manera los grupos radicalizados eran minoritarios y superados por la otra organización. Sin embargo, en los otros liceos de la comuna el panorama ya era distinto. Las organizaciones políticas que mencionaba anteriormente ya existían. Solo habían encapuchados por un lado y dirigentes de centro de alumnos dispuestos al diálogo por otro, pero claramente sobrepasados.
En los inicios de la gestión de Carolina Toá en 2012, al año siguiente del gran movimiento del 2011, la disposición al diálogo era la tónica. Se llegaron a acuerdos con los centros de estudiantes para respaldar las movilizaciones y hasta las tomas, siempre y cuando tuvieran un petitorio claro y una votación universal y democrática en urnas. Los estudiantes cumplieron, la municipalidad también. No se ordenó el desalojo de los colegios y se establecieron mesas de conversación triestamentales. Se recuperó el consejo escolar como el espacio de toma de decisiones y se buscó generar gobiernos más participativos. En muchas ocasiones esto dio resultados. En algunos liceos, como el propio instituto, los estudiantes lograban hacer respetar las decisiones democráticas y deponer las movilizaciones cuando se cumplían los puntos del petitorio. Pero en otros colegios, como el Darío Salas, nos comenzamos a dar cuenta que los centros de alumnos estaban sobrepasados. Ellos mismos nos confesaban que habían grupos más extremos que no lograban controlar, y estos eran los que protagonizaban cortes de calle semana tras semana, la posterior respuesta de carabineros, y así la instalación de un ciclo de violencia muy difícil de controlar como el que estamos viendo hoy día en el Instituto Nacional. Desde la municipalidad decidimos cambiar la forma de relacionarnos. Empezamos a poner más mano dura. Muchos de estos estudiantes fueron expulsados por porte de bombas Molotov y otro tipo de situaciones. Habían muchas denuncias de profesores, auxiliares y hasta los propios directores que habían sido amenazados o golpeados por encapuchados. Sin embargo, la Superintendencia de Educación muchas veces ordenaba que estos estudiantes volvieran al liceo, argumentando que no había existido un debido proceso, y en aquellos casos donde sí se concretaba la expulsión, igualmente nos veíamos obligados a reubicar a estos estudiantes en otros liceos de la comuna, donde volvían a la misma dinámica, y así se comenzaba a replicar en todos los liceos la moda de los capuchas y junto con eso la peligrosa sensación de impunidad en las comunidades escolares. A partir de ahí buscamos contrarrestar esto conversando con los apoderados de estos estudiantes. Se creó la Oficina de Atención a la Comunidad Escolar, un equipo multidisciplinario de psicólogos, sociólogos, profesores, asistentes sociales. Se dispuso de equipos de convivencia escolar al interior de los liceos con muchos de estos especialistas. Comenzamos a ver el caso a caso y extender todo un dispositivo de atención psicosocial. Cuando citábamos a los apoderados teníamos tres tipos de casos. Primero, el que no llegaba, el que justificaba la acción y violencia de sus hijos, algunos de ellos pertenecían a organizaciones radicales, y también los que reconocían que estaban sobrepasados, que no tenían buena relación con sus hijos. También era común en todos esos casos el patrón de un consumo problemático y temprano de drogas, principalmente marihuana y alcohol. Estudiantes que podían pasar semanas sin llegar a sus casas, y en el caso de las mujeres, muchas reconocían depresión y situaciones de abuso o violencia vivido en sus familias o con grupos de amigos. Desde el punto de vista académico y con motivo de mi tesis, para optar al título de sociólogo, decidí investigar la relación entre la disminución de la matrícula en los liceos públicos y las movilizaciones estudiantiles, porque la prensa especulaba que producto de las movilizaciones bajaba la matrícula. Yo quise comprobar esto, y en este estudio lo que hice fue un enfoque principalmente cuantitativo, donde crucé variables como la inversión en infraestructura por liceo, el resultado CIMSE y PSU de los colegios durante 10 años de movilización, el promedio de profesores por alumno, los días de inasistencia por toma, las elecciones, es decir, los colegios que seleccionaban y los que no, y el número de matrícula por año. Lo que pude concluir es que la variable que tenía mayor correlación con el nivel de matrícula era el puntaje PSU. Es decir, en aquellos liceos donde había buen resultado en la PSU, la matrícula se mantenía o subía. En cambio, en aquellos liceos donde había bajado el puntaje PSU, la matrícula fue cayendo rápidamente. Esto explicaba por qué el Instituto y el Liceo 1, a diferencia de otros liceos emblemáticos como el Borgoño, la Aplicación o el IMBA, seguían manteniendo altos niveles de matrícula a pesar de haber estado movilizados la misma cantidad de días. Y era porque todavía mantenían un buen resultado en las pruebas de ingreso a la universidad, lo que hacía que los apoderados decidieran matricularlos igualmente aunque estuvieran movilizados. Y esto de alguna manera derribaba el mito de que porque se movilizaban entonces caía la matrícula. En realidad lo que le importa a la gente es que su hijo entre a la universidad. Mientras el colegio le vaya bien en la PSU, lo van a matricular igual. Pero digo esto porque ahora, en los últimos 2 años, el instituto justamente ha bajado su rendimiento PSU, lo que combinado con los episodios de violencia podría indicar definitivamente el declive del establecimiento. Es urgente que las autoridades tomen medidas al respecto. Por otra parte, dicho estudio podría profundizarse e incorporar métodos cualitativos para indagar más allá en el concepto y tipo de violencia y en la experiencia de los docentes y funcionarios del establecimiento, que a mi juicio no ha sido considerada.
Dicho lo anterior, desde estas experiencias que me tocó vivir en distintas etapas, me gustaría finalizar con con las siguientes reflexiones. Primero, no hay ninguna justificación para la utilización de este tipo de violencia desmedida por parte de los grupos de encapuchados que hoy proliferan en los liceos de la Comuna de Santiago. En mi experiencia como estudiante y dirigente estudiantil, tanto en el instituto como en la universidad, pude comprobar que este tipo de acciones solo le quitan credibilidad y fortaleza al movimiento estudiantil. Y muchas veces detrás de esa violencia solo existe rabia y frustración mal contenida de jóvenes que experimentan otro tipo de violencia, ya sea en sus propias familias o en situaciones cotidianas que deben vivir. Segundo, debemos reflexionar respecto a la vigencia del modelo educativo chileno, porque al momento de ponernos en el lugar de esos jóvenes que protestan violentamente, hay una reflexión que cabe de cajón. Ellos sienten que no tienen nada que perder. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay jóvenes en un colegio que se supone que ofrece movilidad social y un paso directo a la universidad que están dispuestos a arriesgar su permanencia en el liceo y a encapucharse, sabiendo que eso puede significar incluso recibir acciones penales en su contra? ¿No será que estos jóvenes se dan cuenta que la promesa del camino liceo, universidad, trabajo y vida tranquila en realidad no se está cumpliendo? ¿Cuántos jóvenes entre 25 y 30 años, muchos de ellos hermanos mayores de los actuales adolescentes, hoy están sin trabajo a pesar de tener el título profesional? ¿No será que la forma en que estamos educando deberíamos cuestionarla y entender que está obsoleta a la luz de los nuevos desafíos que nos plantea el desarrollo de la humanidad, el avance tecnológico, el cambio climático, la automatización del trabajo, entre otros? Sin ir más lejos, Greta Thunberg, que está de moda, que tiene la misma edad de estos chiquillos, 16 años, prefirió salir a marchar por el cambio climático en vez de ir a la escuela. ¿Qué más evidencias necesitamos para darnos cuenta, además, que las municipalidades no pueden seguir haciéndose cargo de las escuelas y liceos? Tercero, ¿qué está pasando con nuestra democracia? ¿Qué está pasando con los líderes políticos de izquierda y derecha que parecen no darse cuenta que tenemos una democracia débil, que costó mucho construirla, pero que también puede derribarse cuando la gente empieza a darse cuenta que lo que se propone hacer en un gobierno en realidad no se cumple? ¿Cómo han podido ser tan irresponsables e incluso llegar a naturalizarlo? Aquí estamos viendo las consecuencias. Mientras unos creen que la única solución es la mano dura, agregando niveles adicionales de violencia mediante la represión, o naturalizando en el día a día incitaciones al odio contra pobres, migrantes, detenidos, desaparecidos, hay otros que también se niegan a entender que aplicar sanciones y hacer cumplir las reglas para no afectar a una comunidad completa no necesariamente es violar los derechos humanos. Todavía no superamos los traumas de la dictadura y no hemos sido capaces de consensuar un modelo de desarrollo más justo y equitativo que entregue más tranquilidad a las familias. En relación con esto mismo, cuarto, ¿qué está pasando con las familias? ¿Cómo ha afectado el aislacionismo que provocan los aparatos tecnológicos en la comunicación y conversación entre padres e hijos? ¿Cómo no vamos a tener padres sobrepasados por sus hijos adolescentes si tienen que salir de sus casas a las 6 de la mañana para volver a las 8 de la noche para poder trabajar? ¿Cómo no se da cuenta el ministro del Trabajo que eso también es violencia? Quizás con 40 horas a la semana, a propósito de la discusión del proyecto, podríamos tener padres más presentes en el proceso de desarrollo de sus hijos. Y por último, quinto, ¿qué pasa con las policías, la fiscalía y los tribunales de justicia? Porque aquí es evidente que hay adultos detrás de los movimientos en los que militan o participan estos jóvenes y que no han sido debidamente perseguidos, como tampoco lo han hecho con otro tipo de grupos, quizás de corte más fascista, que incitan el odio, golpean a migrantes o mapuches en la calle y en las protestas. Hay gente inescrupulosa que se está aprovechando de la vulnerabilidad y época de vida compleja por la que atraviesan estos adolescentes y que no están siendo detectados. Todo esto frente a la indolencia y displicencia de las fiscalías y los tribunales de justicia. A esas personas inescrupulosas que se están aprovechando de estos adolescentes, solo me queda decirles: cobardes, den la cara. Muchas gracias. Bueno, la idea es abrir un diálogo, ya sea de preguntas o reflexiones concretas,
No sé si alguien quiera Bueno, participar. yo creo que hasta desde que tenemos educación en este país, desde su inicio de la educación, o sea, si traspasamos hoy día y analizamos lo que pasó en una época de hace 100 años atrás, hoy día, y no ponemos fechas, podríamos pensar que el conflicto es de hoy día. Entonces, por eso digo que hay una involución con respecto a sociedad. La otra observación es que aquí se habla mucho de la luz de la nación. Yo digo que alguien se robó la ampolleta y la tenemos que encontrar y alguien la tiene que devolver, ¿ya? Tuve la oportunidad de conocer en el año que estuvo el señor Pérez y me gustó mucho esa posibilidad, esa cercanía que había con respecto a los estudiantes. Hoy día yo creo que la gran problemática que tenemos es que nuestros estudiantes primero dejaron de confiar, o sea, ya no confían, absolutamente. Entonces, en esa época nosotros proponíamos, yo creo que incluso lo conversé con él una vez, donde se establecía de que si habían grupos radicalizados, que se saben que están en todas partes y que siempre van a existir, ¿cómo no se hace un trabajo pedagógico, formativo con respecto a estos grupos? Y por último, si se toma ese trabajo en torno a toda la comunidad estudiantil, ¿qué es lo que podría ser valedero con respecto a eso? Es que no van a haber niños que van a caer en estos grupos radicalizados. Es más, uno de los ejemplos más latentes que tenemos este año es que a principio de año en el Nacional normalmente salían alrededor de 10 capuchas, 10 personas que tiraban bombas molotov. Hoy día tenemos más de 100. Más de 100. O sea, ¿qué ha ido pasando? ¿Cómo es posible que si habían 10 personas que salían, hoy día tengamos 100 y hasta 150 estudiantes, indistintamente que si son del Nacional o que vienen de afuera? ¿Qué estamos haciendo mal? Yo creo que hoy día le estamos entregando la responsabilidad, la criminalización a nuestros niños y niñas. ¿Por qué? Porque no nos hemos hecho cargo de lo que realmente necesita este país. Es un cambio estructural con respecto a la educación. No hemos olvidado que estamos formando, que estamos haciendo el futuro hoy día de nuestro país, lo estamos destruyendo al destruir a nuestros niños. Le estamos entregando una educación solamente en base a un objetivo laboral, posiblemente, o de función académica. Nos olvidamos de lo que significan los principios. ¿Cómo le pedimos hoy día a un niño que tenga una valoración país si no le enseñamos lo que significa la valoración del país? No tenemos una educación cívica, no tenemos ni siquiera ética. Las instituciones hoy día que son las responsables de ser la imagen hacia nuestros niños están todas corruptas. Las mismas personas que son la institución que los persigue se han robado los dineros que deberían ir posiblemente destinados a educación. O sea, y las iglesias, tenemos violadores, pedófilos. O sea, esas instituciones que deberían ser el ejemplo para nuestros niños, hoy día es esa corrupción que yo creo que nuestros niños y niñas se sienten a la deriva con respecto a lo que es la sociedad. Creo que nosotros tenemos que darnos cuenta hoy día de eso y hacer los cambios estructurales. Si no lo hacemos, no le veo futuro a esto. Los colegios tienen que tomar la responsabilidad. Primero, el Ministerio de Educación debería retomar lo que significa la educación de un país. Hoy día se ve la educación pública desde el punto de vista del existencialismo. O sea, yo no tengo para pagar un colegio particular y me voy al del Estado. Y nuestros políticos tienen ese concepto que es lo más dramático. O sea, por eso no se destinan a una buena calidad, no se destinan los dineros que deberían ser para que, independiente de tu situación socioeconómica, si yo quiero ir a estudiar a la educación pública, lo puedo hacer. El hijo del rico, el hijo del pobre, el hijo del inmigrante. Pero en la medida que no tengamos el concepto de lo que significa para un país lo que quiere en educación pública, estamos hoy día con nuestros niños y niñas a la deriva porque no sabemos ni siquiera nosotros para dónde vamos. Así que invito a las personas que tienen las influencias con esto, primero, respetarnos. Yo creo que aquí a nivel de sociedad nos falta el respeto absoluto. Y si estamos hablando del Instituto Nacional, la trayectoria de violencia que se ha ido generando
ha sido terrible. Es más, en estos últimos 4 años, con la dirección que acaba de irse, yo creo que ha sido un gran responsable de la gran violencia que tenemos hoy día. O sea, el periodo anterior, el que acaba de concluir, yo lo catalogué solamente con una palabra. Es la época del oscurantismo con respecto al Instituto Nacional. Se generaron, o sea, no se generaron en realidad los espacios. Se usaron las medidas más terribles para bajar las movilizaciones. Entonces, eso hoy día yo creo que tenemos que analizarlo los adultos y establecerlos a nuestros hijos, a nuestros niños y niñas, el camino claro para dónde vamos. Si no lo hacemos, ellos van a seguir más perdidos de lo que nosotros estamos. A ver, primero, yo creo que hay que tratar de profundizar un poquito en el concepto de violencia. Porque lo que vemos en los liceos de la Comuna de Santiago es este tipo de violencia, ¿cierto? Encapuchados, enfrentamientos. De partida, respecto a tu pregunta de si yo justifico algún tipo de violencia, en lo absoluto no justifico ningún tipo de violencia. Como dirigente estudiantil, lo dije en mi intervención, siempre, para mí, estos grupos radicalizados fueron un problema. Eran absolutamente funcionales al discurso autoritario que buscaba desacreditar las legítimas demandas que estábamos levantando como movimiento estudiantil. O sea, la experiencia de eso era que íbamos a una marcha, que participaban miles de estudiantes, que había sido pacífica durante el 90% del transcurso, y al final aparecían 100 encapuchados que se agarraban con carabineros y terminaba la prensa hablando de que en la marcha hubo 100 incidentes, o sea, hubo incidentes y no terminaban expresando lo que realmente queríamos expresar, que eran las demandas que estábamos levantando. O sea, eso pasó el 2006, eso pasó el 2011, y lo que pasó también esos años es que teníamos dirigentes estudiantiles, a mi juicio, más preparados, había más claridad respecto de lo que se estaba pidiendo y mayor organización. Y eso también yo creo que permitía que estos grupos más radicalizados siempre fueran minoritarios y terminaran siendo acallados por la gran mayoría de los estudiantes movilizados, que en realidad sentían que este tipo de grupos de alguna manera reventaban las asambleas porque eran sumamente violentos, pedían la palabra, amenazaban a los compañeros. O sea, al final esta suerte de inadaptación que molestaba también incluso en el transcurso del movimiento estudiantil. Entonces no lo justifico y no creo que sea válido en ningún caso, menos en un contexto en el que nos encontramos, donde por muy débil y precaria que pueda ser nuestra democracia, es democracia al fin y al cabo, y no es lo mismo movilizarse hoy día en la calle libremente que en dictadura, y la gente que pudo vivirlo sabe lo que eso significó. Quizás en ese contexto se podría haber uno justificado ciertos niveles de violencia porque había un régimen que te oprimía, ¿cierto? Y bueno, ese es otro debate. Pero en este contexto actual, y con el tipo de demandas que tiene el movimiento estudiantil, es absolutamente innecesaria la violencia. Y de hecho, la otra forma de comprobarlo empíricamente es que cuando mayor éxito tuvo el movimiento estudiantil y por lo tanto logró correr las barreras de lo posible en la discusión sobre políticas públicas, fue cuando el movimiento estudiantil logró otro tipo de expresiones más creativas para manifestar lo que estaban haciendo. Entonces, por ejemplo, en el 2011 habían cabros que estaban corriendo todo el día alrededor de la Moneda, habían expresiones artísticas, cuerpos pintados, una serie de expresiones de manifestación que dieron la vuelta al mundo. Y ahí fue cuando mayor éxito tuvo el movimiento estudiantil, no con la violencia, sino que con otro tipo de expresiones. Y no hay que perder el fondo de la movilización, que es conseguir ciertas ganadas concretas para la mayoría de la población. Entonces la violencia nunca fue el camino a nada, a nada. Y lo que tenemos hoy día, a mi juicio, es que y por eso trataba de expresarlo un poco en la exposición, hay un problema que a mi juicio es un poco más profundo. Yo creo que esto ya traspasa al grupo radicalizado que quiere, digamos, imponer sus términos, y que ese grupo anarco tradicional que uno conoció en la universidad, ya no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de grupos que son, en primer lugar, no tienen liderazgo o no tienen líderes visibles, no tienen ningún petitorio a cambio, no se conforman con nada,
no respetan a su propia organización estudiantil y a sus propios centros de alumnos. O sea, yo te aseguro que el centro de alumnos, bueno, de hecho hace poco logró un acuerdo con la municipalidad, van a invertir 1.700 millones de pesos, van a arreglar un montón de cosas. ¿Te acuerdas que siempre hay deficiencia en la educación pública, en la infraestructura, lo que quieran? Pero podrían invertir 10.000 millones de pesos. Y yo te apuesto que van a volver a salir esos grupos encapuchados. Porque esos grupos encapuchados están en otra lógica. Y eso es lo que no estamos entendiendo como sociedad. Y ese nivel de violencia yo creo que tiene otras explicaciones, que tienen que ver con problemas que muchas veces estos jóvenes arrastran de sus familias, en sus casas, la falta, como digo yo, de conversación con sus padres, yo creo que el fenómeno tecnológico, la comunicación a través de las redes sociales también surge un efecto, y porque por lo demás, acá, como decía al inicio, hay violencia de este tipo con encapuchados, pero en los colegios populares, la violencia que hay es de estudiantes que andan armados, que andan con armas blancas. Hace poco se dio el caso en Puerto Montt de un cabro que fue en un colegio más encima como particular subvencionado y casi le disparó a un compañero de curso. Hay bullying, hay estudiantes que amenazan a sus profesores en colegios de vulnerabilidad social si es que les ponen mala nota, apoderados que amenazan a los profesores, profesores que a su vez ejercen violencia sobre los estudiantes. O sea, aquí hay un problema, la violencia está presente en distintos espacios. Acá se expresa de esta manera, pero en los colegios populares se expresa en este otro tipo de realidades que son a veces más brutales incluso. Y para terminar, respecto de aula segura, no estoy de acuerdo, pero tengo un matiz. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque a mi juicio es el populismo penal típico de los gobiernos de derecha. O sea, lo que te decía recién, hicieron una ley para un problema que ocurre en una comuna del país, que son la comuna de Santiago. Cuando la violencia en general en el resto de Chile se expresa de estas otras maneras, el bullying, etc. Y eso la ley no lo tocó. O sea, fue una forma de salir jugando del gobierno, de decir, ah, ya, ahora gracias a esta ley donde estamos poniendo mano dura, vamos a expulsar a todo estudiante. Y la verdad es que no surge ningún efecto. Pero ¿cuál es mi matiz? Eso sí, lo decía también en la exposición, que efectivamente hay un problema administrativo en la forma en cómo se aplican las sanciones. Porque a nosotros nos pasaba que cuando teníamos casos de estudiantes que, en el Darío Salas, por ejemplo, me acuerdo siempre de un caso, esto era como, perdón la comparación, pero era como parecido como a los narcos en la pobla, o sea, todos saben quiénes son, digamos. Al final todos saben quiénes son los cabros que se encapuchan, todos lo saben, pero nadie quiere decirlo, porque hay mucho miedo, porque también estos grupos a veces atormentan al resto de los estudiantes, entonces como que está ahí. Bueno, una vez nos pasó en el Darío Salas que hubo un cabro que se encapuchó, salió corriendo con una molotov para intentar hacer un corte de calle y empujó a un asistente de la educación, que por lo demás era una persona ya jubilada que no debería haber estado trabajando, 70 años, la señora se cayó, se quebró la cadera, al tipo no le importó nada, salió a la calle, empezó con la barricada, llegaron grupos de afuera, desde adentro de los baños empezaron a salir nuevamente los encapuchados. Los profesores trataron de contenerlo y a muchas profesoras, mujeres, la empujaban y les daba lo mismo. En fin, fue bien caótico. Después ingresó a Carabineros, pasó el show de siempre y cuando lograron los inspectores identificar al muchacho que había hecho esto, que claramente era para expulsarlo del colegio, se reúnen los antecedentes, se hace el procedimiento que estaba en el manual de disciplina, se expulsa al estudiante y 10 días después la Superintendencia de Educación nos dice que no, que el proceso no se había hecho bien y que había que reincorporarlo. ¿Y qué era lo que pasaba en ese momento en ese colegio? Que la sensación de impunidad era tremenda y eso a su vez provocaba mayor división al interior de la comunidad escolar. Porque regresaba este tipo que nadie lo quería, que los profesores no lo querían, que estaban todo el mundo muy enojado con él por lo que había hecho y resulta que daba lo mismo, no, lo habían expulsado y volvió como si nada. Y así pasó con muchos casos. O si no, lo que pasaba era que ya, lo expulsábamos del Darío Salas, pero como él tenía una dirección en la comuna de Santiago, el sistema te obliga a reubicarlo en otro colegio público de la comuna de Santiago. Entonces del Darío Salas se iba, no sé, a la Confederación Suiza.
Y ella en Confederación Suiza armaba otro grupo y seguían haciendo lo mismo. Entonces, esa sensación de impunidad, sí yo creo que es peligrosa, es muy peligrosa, porque es lo que profundiza la desconfianza y los quiebres institucionales entre los estamentos al interior de las comunidades. Y en ese sentido, claro, Aula Segura venía como a, entre comillas, asegurar que un director iba a poder expulsarlo, pero los mecanismos están. El problema es que el sistema ahí no se está haciendo cargo. O sea, ¿qué pasa con estos estudiantes al final del día? ¿En qué tipo de colegios van? ¿Cómo un estudiante 10 o 20 ponen en riesgo una comunidad de 2.000, 3.000, 4.000 y no los puede expulsar y no los puede sacar porque simplemente la ley lo ampara en cierto sentido? Entonces eso, no estoy de acuerdo, pero tengo ese matiz porque es un problema real que ocurría en estos liceos. Disculpa, ¿se hacía apoyo pedagógico con respecto a ese estudiante que tenía ese conflicto de agresividad, de grupo? ¿Se hizo algún tipo? Claro, también lo mencionaba yo en mi intervención. Lo que hizo la Municipalidad de Santiago, ya después de haber intentado el camino del diálogo, la mano dura, todo, en el periodo que yo estuve al menos, fue que se creó la Oficina de Atención a la Comunidad Escolar, que era un equipo multidisciplinario de la Dirección de Educación, donde habían psicólogos, asistentes sociales, sociólogos, profesores, etc. Además de eso, se crearon equipos de convivencia escolar en cada uno de los liceos. Se llegaron a crear subdirectores o rectores, vicerrectores en el caso del instituto de convivencia escolar. O sea, su cargo era la convivencia escolar. Se invirtió en más psicólogos, quizás no 10 para un colegio 4.000 como podría ser óptimo, pero sí se aumentaron los psicólogos. Y ahí buscamos la intervención psicosocial. Como le decía, buscamos una intervención psicosocial, había que entender qué pasaba con estos cabros. Y ahí es donde pasaba lo que mencionaba, o sea, nosotros citábamos a los apoderados y teníamos 3 perfiles de apoderados. Primero, el apoderado que simplemente no llegaba. Hay apoderados que simplemente no llegan, o sea, no están ni ahí con lo que pasa con su hijo. O sea, de hecho es cosa de ver la gran inasistencia de apoderados a las reuniones de apoderados en los liceos públicos. Perdona, disculpa que vamos a hacer un debate. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo ahí discrepo mucho con respecto a la autoridad, en este caso tú como autoridad en ese momento, con respecto a decir, los apoderados no están en sintonía con su hijo, ni siquiera van a la reunión. Ustedes saben lo que significa para mucha gente que tiene un trabajo, en donde tiene un horario, y los desplazamientos son de 2 y 3 horas. También lo dije. Sí, lo que pasa es que es muy simple decir que el apoderado no está o el papá o la mamá no está interesado por su hijo, pero muchas veces el nivel de trabajo que se tiene, el nivel de vulneración que se tiene, impide que ese papá pueda estar en atención con su hijo. Y lo otro, ¿qué hacemos con esos estudiantes que no tienen una familia bien constituida? ¿Dónde está la responsabilidad del sistema educacional? Porque todos dicen, los valores vienen de la casa, esto es de la casa, esto es de la familia. Pero ¿qué hacemos cuando una persona, un niño o una niña no tiene familia? O por lo menos no está bien constituida, o le está entregando valores que no son, que acordan lo que son los valores sociales. ¿Ya? ¿Dónde está la responsabilidad del sistema educacional? Yo creo que en eso, esa lavada de manos que tiene el sistema educacional en este país, ha permitido que tengamos estos niveles de violencia, de sentirnos en tierra de nadie. Porque hoy día, además que otra cosa, violencia con más violencia no logras evitarla. Y la última observación que te voy a hacer, que para mí es dramático haber escuchado. Un día preguntando a un grupo de estudiantes, y yo he tratado de hacer como encuesta. Ustedes, porque todo el mundo habla de lo que tú dices, los niños, la comunidad está temerosa, ¿ya? Obviamente que hay una parte de la comunidad que está muy temerosa de estos grados de violencia, pero tú sabes que hay un gran porcentaje de estudiantes que siente que su capucha, que es terrible escucharlo, porque yo también pensé que había ese nivel de violencia y que los estudiantes tenían miedo. Y tú sabes la respuesta que me han dado una gran mayoría de esos estudiantes. Pero ¿cómo le vamos a tener miedo si son nuestros compañeros? Y ellos están en estos momentos, están luchando por algo que nadie más lo hace. Esa es hoy día la gran respuesta, no es la gran respuesta, es la respuesta de una gran cantidad de estudiantes. ¿Te imaginas lo que hemos llegado? Que nuestros estudiantes digan que ellos están luchando porque nadie más hace lo que tienen que hacer. Sabes que yo discrepo con la señora en varios temas. Yo estoy en otro
liceo emblemático como es el Carmela Carvajal. Y pertenecía al Centro General de Padres. Y los padres, yo concuerdo con él en que los padres no se comprometen con los hijos. Y el tema recurre a no, es que no tenemos tiempo, a no es que tengo que trabajar, a no es que, pero no tienen tiempo nunca, en ningún momento. Porque los citan a la reunión de apoderados a las 7 de la tarde, que duran hasta las 9 de la noche, y llega la mitad de los apoderados, los mismos de siempre. ¿Quiénes son los apoderados que no llegan? Justamente los apoderados de las niñas que tienen y hacen problemas al interior de la comunidad. Los citamos a actividades de repente los días sábados, que vamos a arreglar el liceo, que vamos a pintar, que se hacen talleres. Nos llegan 4 apoderados por curso, 3. Ese es el compromiso de los padres con sus hijos. Cuando se llama a la constitución de los centros de padres, porque después cuando están las tomas y están todas las problemáticas que se generan, que las niñas no pueden entrar a clase, todos alegan por WhatsApp y por Facebook y por el grupo, etcétera, que qué están haciendo, que esto, que aquello. Pero cuando los citamos a constituir las comisiones de trabajo para apoyar el trabajo y mejorar las problemáticas que se generan entre la comunidad en general, no llega ningún papá. 3, 4, cuando constituimos el centro padre, ¿sabes cuánto llegaron a votar? De 2.000 apoderados. ¿Cuánto eso me interesa? 15 apoderados llegaron a la votación del centro padre. Ese es el compromiso de los papás. Pero después, cuando las niñitas se habían tomado el liceo, todas llegaban a reclamar y a tirarse en contra del centro padre, a tirarse en contra del centro de alumna, porque el centro de alumna no era capaz de controlar a estas niñitas que andaban provocando el desorden, que no son más de 15, entre paréntesis. Y lo grave de todo esto es que estas 15 personitas que hacen los problemas, que son las que se sabe que están coordinadas con el Nacional y que están coordinadas con el INBA y que están coordinadas con todo el resto emblemático, tienen una organización. Y esa organización ni siquiera es de Chile, es una organización internacional que las provee con documentación anarquista, de luchar contra todos y contra todos, el sistema en general. El grupo del centro de alumnas, que generalmente tienen que sumarse a muchas de las actividades, que claro, porque las niñas de repente cuando tienen pruebas están muy acostadas por toda la dinámica del colegio, de repente era bueno para ellos esto de la toma y para así ir corriendo y postergando pruebas. Pero en general uno se da cuenta, y yo soy una persona que transito todos los días por razones laborales por acá por el Nacional, y veo, y me ha tocado que me cae molotov en las piernas un día, estaba en Carabineros, y yo no comparto la violencia, creo que no es la solución, pero son 15 que se suben al techo a tirar bombas incendiarias para abajo, a lo que sea, mientras están el resto de los niños del Nacional, uno los ve cuando yo paso por el gimnasio, los profesores corriendo con los niños más chicos para acá para que no les vayan a pegar y tirar bombas. O sea, la gran mayoría de los alumnos quiere estudiar. Y no comparte algunos la comparten, sí, pero no es la mayoría. No. Entonces, no podemos, lo que pasa es que hoy día como que se está normalizando todo. Y eso es súper peligroso. Y eso va en una escalada que es demasiado peligrosa, que no la podemos controlar, y cada día se van de 15 encapuchados, ya vamos en 20, 50, 100. Allá van 100. Sí, yo quería dar una opinión o una consulta igual. Mi nombre es Adolfo, soy apoderado del Instituto Nacional y del Liceo 1. Y lo que me cuestiono es lo que ustedes expresan, que tienen mucha experiencia y expertise de lo que pasó, que fue tan positivo, que lidiaron con lo que pasó en ese momento, en ese escenario. Entonces, ahora me encuentro como que todo eso se enterró, no hay experiencia y no se trabaja en eso. Me explico, o sea, se vivió, tuvieron éxito y ahí quedó. O sea, y esto como que nació de nuevo. Toda esta problemática, o sea, lo que no entiendo es cómo no se generó un mejoramiento continuo, porque esto se veía venir, y tú lo expresaste. Entonces, como que, no sé,
dejaron que esto pasara. Las personas que tenían el cargo, las autoridades, dejaron que esto pasara. Y lo dejaron que funcionara de esta forma. Y como que ahora no tienen solución. Como que ahora están... hay informes, tú expresas técnicamente, pero en la práctica no se ve solución. Porque como que los niños son anarquistas. Se habla de anarquista, pero yo creo que el concepto de anarquista está mal utilizado. Creo yo, lo he escuchado por ahí, el anarquismo es otra cosa, no es lo que está sucediendo en el territorio nacional. Creo entenderlo, no sé si me equivoco, ¿cierto? Sí. El anarquismo es totalmente Es otra distinto. cosa. Es otra cosa. Es un anarquismo mal entendido. Claro, exactamente. Lo que a mí me preocupa, que se habla de estos jóvenes X como que prácticamente son unos criminales. Eso me preocupa y eso va a ir sumando, en mi opinión, más adolescentes y más niños a defender a estos alumnos. O entes, no sé si eran alumnos, pero los van a defender. ¿Por qué? Porque si tú expulsas a un niño, a un adolescente de un colegio, va a ir a otro lado, pero no te vas a la problemática, a la raíz de ese niño, no lo vas a solucionar. O sea, ¿qué hacemos con esos jóvenes? ¿Qué hacemos con los jóvenes descontentos social? Están solos, sin padres porque trabajan, y todo lo que se clima aquí, que no van los papás a las reuniones, eso existe y es real. ¿Cómo se soluciona ese tema? ¿Cómo se trabaja más que la violencia? Yo creo que ese es ahí el punto de todo lo que uno tiene que trabajar. ¿Cómo solucionamos ese tema? ¿Cómo nosotros como apoderados? Yo soy del Centro Padre, en un nuevo directorio, y una de las cosas que me preocupa es cómo yo puedo entrar a trabajar y no hay forma como uno pueda entrar. No existe en el Nacional ahora, no hay un acercamiento de la institución, de la municipalidad, de la dirección del colegio, donde por muy mucho que mi posición política sea distinta, igual me tienen que acercar y trabajar, buscar las formas, buscar los diálogos, la participación, y no existe eso. Entonces, eso es mi cuestionamiento, mi pregunta de por qué no van a la raíz del problema, más que lo macro, más de los estudios que ustedes hacen, van a lo práctico. De que, ¿qué hacemos con esos niños? ¿Qué hacemos con el descontento del alumnado? Del conflicto. Que eso, más que nada. Sí. Yo comparto lo que usted señala respecto de que no deberíamos gastar energía ni recursos de ninguna especie en combatir a estos jóvenes que están usando los pasamontañas o en fin, las capuchas, como queramos llamarlas. No creo que va por ahí la mejor solución. Puede ser que si se verifica la presencia de jóvenes que son transgresores, que no tienen ningún interés en finalizar su proceso educativo, pudiera buscarse una solución como reubicarlo en otro colegio, yo que sé, a lo mejor atención psicológica o dispositivos que permitan que estos jóvenes encaucen sus energías hacia acciones positivas. Yo soy de la idea que hay que trabajar con la gran mayoría de estudiantes y apoderados que quieren que esto se resuelva de la mejor manera. Yo sería arrogante de mi parte decir que si yo seguía como rector, esto no iba a ocurrir. No sería de nada humildad lo que podría decir, pero yo le quiero contar que, lo decía al principio, que lo que yo sentí apenas pisé mi colegio era que tenía que ganarme rápidamente la confianza de los estudiantes, y después la de los papás, y después la de los profesores. Pero mi esfuerzo tenía que ser ganarme la confianza y luego avanzar con ellos, abrir espacios de participación y aquellas reivindicaciones que nos parecían sensatas, razonables y eventualmente materializables, ejecutarlas y no buscar excusas para no hacerlo. Por eso que decía, no nos gustaba empeñar la palabra, honrar la palabra, empeñarla si luego no la honrábamos. Entonces fuimos súper cuidadosos en eso. Fíjese que yo anoté un montón de cosas que hice y yo participé con ellos, estaba con ellos. Fíjese que yo hice 3 fiestas ellos, y yo tuve que amanecerme con ellos, porque tenía que estar al lado de ellos. Y así sentía yo la educación. Fíjese que se atravesó un hecho que era súper relevante para los destinos de los colegios históricos, emblemáticos, o como se les llame, que apareció una decisión del Consejo de Rectores que emergía, además del NEM, las notas de enseñanza, aparecía el ranking. Y el ranking, en términos muy simples, era que
los estudiantes iban a tener un porcentaje de la PSU ponderada en función de la nota final de primero medio a tercero medio. Y lo que pasaba en nuestro colegio, que un número muy importante de estudiantes, yo diría que el 50% tenían notas entre 5.4 y 5.8, pero sabía mucho, era muy inteligente. Y en todos los ensayos PSU sacaban 6.50, 800 puntos, llegaron a sacar algunos chicos que tenían 5.8. Entonces el ranking los vino a perjudicar y nació de los estudiantes. Yo ni siquiera lo inventé el ranking. Y salimos a la calle, fíjese. Creamos un hecho noticioso y político y educativo. Yo, sin jamás esperarlo, yo emplacé a la ministra de Educación de la época porque ella es la presidenta del Consejo de Rectores. Y si uno mira la prensa, los principales protagonistas de ese movimiento que fueron el ranking, a los que luego se sumó el Liceo Carmela Carvajal, ¿no es cierto? El Liceo 1, el Liceo 7 de Providencia, fue un colegio de Maipú, el Liceo Nacional de Maipú, se sumaron, hicimos una marcha una vez con 6.000 estudiantes por la Alameda. Pero lo que yo hice, en mi afán de ganarme la confianza y luego sentarme en un plano de igualdad con ellos, fue apropiarme de una demanda que estaba levantándose y salimos a la calle y ese año no hubo paro. Y saben que nos encontramos con que los jóvenes que en ese entonces se tomaban el colegio, no había tanta manifestación tan virulenta como lanzar bombas molotov. Había casos esporádicos, pero lo normal era tomarse el colegio, encadenarlo y poner silla en las puertas. No habían tanta frecuencia de chicos lanzando bombas. Entonces, lo que tuvimos que hacer era fortalecer la estructura de los estudiantes que querían que esto terminara, que eran el 90%. Y no gastábamos energía en tratar de desactivar un movimiento creciente de estudiantes que se encapuchaban y que sentían que el Estado, que el sistema político, económico, social y cultural no les respondía a sus inquietudes. Entonces, fuimos al Congreso una vez y nos enfrascamos en un debate contra los 200 años del colegio, ojalá lleguemos a 300, los 200 años del colegio. El Congreso nos ofreció una ceremonia de premiación, no nos atendieron a tiempo y nos fuimos. Y cantamos el himno del instituto. Lo que yo sentía es que tenía que meterme en el ADN de los chiquillos. Y teníamos que trabajar. Fiestas, salíamos a la calle. Hicimos el claustro. Logramos, cosa que pasó inadvertido y para mí fue un tremendo éxito, de lo cual me siento orgulloso. Logramos que por primera vez el Instituto Nacional, en un abanico de cuatro lenguajes a aprender, 4 idiomas extranjeros, que estaba inglés, por cierto, obligatorio, francés, alemán, y en ese entonces, no me explicó por qué, había chino mandarín. Y el claustro decidió que queríamos apuntar la posibilidad de que el ministerio aceptara que se enseñara mapudungún. Hicimos un esfuerzo y presentamos, y hoy día, bueno, yo me fui, no sé si hoy día estará, pero logramos que se reconociera oficialmente el idioma extranjero mapudungún, malamente extranjero, vernáculo, el idioma mapuche, y partieron con 25 alumnos. Yo no sé qué pasó después, si siguió eso, pero hubo alumnos. Entonces, cierro diciendo, nosotros, y fíjense que los chicos encapuchados, sin la capucha, porque sabemos quién eran, como lo dice Víctor, decían, oiga director, nos está robando el protagonismo, no lo decían con esa palabra, entonces, oiga director, para la máquina. Ustedes recordarán que en el 2013 se quemaron los cerros de Valparaíso, en una situación dramática de muchas personas. Yo dije, esto hay que aprovechar, esto es lo que hay que sacar. Hicimos una colecta artículos de aseo. Fuimos con un camión lleno, con más de 4.000 cajas. Entonces los chicos decían, este rector es distinto, este rector se está moviendo, este tipo es distinto, porque yo tenía que inventar cosas para que no se tomaran en el colegio. Si ese era mi desafío. ¿Y cómo lográbamos que este grupo, que en ese entonces eran 30, 40, en el mejor momento eran 100, cómo estos muchachos sentían que había acciones, había valores, había consecuencias positivas en otras actividades que se estaban haciendo que no tenían que ver con tomarse el colegio y eventualmente tirarle piedras o bombas incendiarias a los carabineros. De a poquito fuimos atenuando ese grupo y al año siguiente, para ser justo, partimos también haciendo muchas actividades. Hicimos el claustro, intentamos problematizar el claustro, abrimos un claustro, pero de pronto ocurrió que se produjo una situación con el municipio, parece que los recursos no llegaron para comprar materiales para un laboratorio, algo ocurrió y nuevamente se levanta la molestia de este grupo más radicalizado y de algunos chicos que decían, oye rector, pero si no nos están llegando los materiales a los laboratorios, que tiene que ver con la precariedad que tenía el instituto y que la gente no lo sabía, que la gente no lo conocía. Yo les decía a mis profesores de la época, ¿alguno de ustedes matricularía a su hijo ahora en el Instituto Nacional?
levanten la mano. 200 profesores, ninguno levantaba la mano. Es la intimidad, y esto es una infidencia, pero en ese momento, año 2013, nadie estaba dispuesto a matricular a su hijo o hija o nieto en nuestro colegio, lo que me daba una señal de que había mucho que hacer. Tuvimos 3 meses de paro en el año 2014 y dije yo, hay platas de la subvención escolar preferencial, recursos adicionales que entregaba el Estado. ¿Sabes lo que hicimos? Tuvimos que hacer clases los sábados, como si fueran clases normales, de las 8:30 hasta las 2 de la tarde. Y el rector tenía que estar ahí, y el equipo directivo también tenía que estar ahí. Logramos a regañadiente que todos los directivos docentes, que en el instituto deben ser 20, hicieran clases 4 horas a la semana a lo menos. Si el director y los vicerrectores estábamos haciendo clases, no había razón para que el inspector general, que es profesor, que las orientadoras, que los psicólogos no, pero los que eran profesores entraran a la sala a hacer clases. Entonces, fuimos tratando de potenciar valores y acciones que estaban resultando muy bien, estaban siendo muy sentidas por los estudiantes. En consecuencia, sin ni que lo hubiéramos planificado con años, fuimos paulatinamente soslayando las acciones que desarrollaban chicos que tenían una visión más transgresora de cómo dar señales de que esta sociedad no les gustaba. Así es que mi apuesta es, o sea, mi definición es, toda institución formadora, sociabilizadora, que se debilita, levanta más violencia. Y el instituto se está debilitando, viene debilitado hace rato. Si no somos capaces de fortalecer el instituto, yo tengo mi propuesta, que es la que acabo de reseñar brevemente, pero si no aparece una situación, una acción, una actividad, un conjunto de ellas que logren relevar aspectos más positivos del andar de nuestro colegio, vamos a ir debilitándonos. Insisto, una institución que nace para formar, sociabilizar, entregar capital cultural a un grupo de chicos meritorios, se debilita, la violencia va a aumentar. Y finalmente, yo creo que aspectos de la educación, que en algunos colegios lo están haciendo muy bien, que es la resolución pacífica de conflictos, hablar hasta entenderse, cómo tenemos divergencia y confluimos en una solución para los dos, si no trabajamos de pequeñito con los niños y las niñas. Aspectos ligados a la resolución de conflictos pacífica, vamos a encontrarnos que en tercero medio, segundo medio, primero medio, si no lo hacemos, vamos a tener serias dificultades para que los jóvenes entiendan que hay incivilidades dentro de un colegio que no pueden advertirse, no pueden aflorar, porque no fuimos capaces previamente de enseñarle a nuestros niños y niñas resolver nuestras divergencias por grandes que sean. O sea, si administramos bien el conflicto, si se administra bien la crisis, yo creo que el instituto sale adelante. Pero para eso necesitamos que todos los que forman parte del instituto, que todos los estamentos, confluyan en un solo proyecto y no como me tocó a mí, que habían 3 centros de padres y apoderados cuando yo fui rector, y lo más dramático no era que hubiera 3, que hubiera 10, eso no importaba. ¿Saben lo que pasaba? Que los 3 tenían objetivos distintos. No tenían la misma idea de que educar en valores, que educar en desarrollo de procesos académicos y educativos constructivistas y no conductistas podía ser una buena salida. Cada centro de padres tenía objetivos distintos. Había un centro cultural, había otro que era un centro de padres que se dedicó a pelear por los titulares. ¿Perdón? La sociedad es distinta, es diversa. Sí, claro, pero la diversidad no puede ser tal que los objetivos estratégicos de la institución educativa sean distintos. Todos, puede ser la táctica, las actividades, pero el diseño estratégico, el objetivo estratégico no podría ser otro que relevar la educación y los procesos académicos para que los chicos logren realizarse plenamente una vez que egresan de la educación media o secundaria y luego avancen exitosamente por la educación superior o educación universitaria o de CFT o institutos profesionales. Yo no tengo fórmulas para esto porque la crisis es muy profunda, pero tengo la firme esperanza y convicción de que el instituto puede salir de esto, pero se requiere estilos de abordar la problemática que tengan convicción, que nazcan de lo profundo de seres humanos que queremos que esto se resuelva pacíficamente. Y si hay jóvenes que siguen trabajando en la lógica de lanzar molotov, romper el colegio, bueno, habrá que tomar las debidas acciones con las autoridades competentes. Yo lo digo y no me da mucho empacho, cuando yo estuve, desalojamos el colegio 2 veces porque yo así lo estimé. Y yo estuve en la esquina mirando y los chiquillos sabían. Y había un gran número, y termino diciendo lo siguiente, había un gran número de estudiantes de cuarto medio, muchos, que podían haber sido muy incidentes para que esto no ocurriera en el momento que yo estuve.
pero muchos de ellos, a partir de agosto, septiembre, ya no iban al instituto porque estaban preparándose para la PSU en el preuniversitario que todos conocen, uno que sale en la tele cada vez que hay. Entonces para ellos era funcional un colegio en donde no había clases, además con profesores que no hacían bien las clases, para desmitificar. Yo quiero mi colegio, pero no me cego. Había profesores que estaban dentro de la evaluación docente en la peor categoría, haciendo clase como nada. No había observación de profesores en aula. Yo los quiero a todos mucho, pero había profesores que no estaban capacitados para ser docentes porque no tenían conocimientos disciplinares ni pedagógicos. Entonces los chicos se van defraudando, se van sintiendo decepcionados, van viendo que el mundo adulto no les da respuesta, que no está con ellos. No podíamos empeñar la palabra si no la cumplíamos. Yo iba a toda la asamblea, me preguntaron de todo. Si era casado, si era soltero, si mi hijo había sido alumno del colegio, sí. ¿Y usted participó en política? Sí, participo en política, fuera de mi horario de trabajo, claro que participo. Entonces, yo creo que lo primero es abrir espacios de participación, intentar que definiciones que toman los estudiantes, que son sensatas, razonables y eventualmente construibles, tratemos de echarle para adelante, empujar eso. Escuchemos, trabajemos juntos e intentemos levantar un colegio que yo no creo que esté en condición de desaparecer. Pero yo creo que si no torcemos el destino, el derrotero que hoy día lleva, podemos estar en presencia del fin del último foco de luz de la nación, como reza su leyenda, su canción, y no vamos a ser muchos testigos de la desaparición de un colegio señero que formó muchas generaciones y que va a ir desdibujándose en el mundo de la educación pública, que está bien esmirriada y con poco éxito, como ha ocurrido últimamente. Eso quería decir. Sí, para cerrar, sí. Bueno, ya avanzó el debate, pero para retomar el tema de los apoderados. Estaba el apoderado que no llegaba, y a mi juicio no es justificación, porque está bien, uno puede faltar una reunión de apoderados porque no alcanzó, qué sé yo, pero si a ti te están citando porque tu hijo probablemente lo van a expulsar del colegio, y aún así tú no llegas, no al colegio, sino que a la dirección de educación en un horario consensuado previamente, y a veces llegaba el hermano mayor, es porque claramente ahí hay un problema con ese papá. Y creo que eso no es justificable. Después había otro tipo de apoderado que era el que iba y apañaba a su hijo. Y incluso se sentía parte y justificaba esa violencia. Y algunos de ellos hasta participaban probablemente de esta organización al igual que su hijo. Era muy difícil lidiar con esos apoderados porque para él éramos todos fascistas, ¿no? Estábamos persiguiendo a su hijo y tratábamos de llegar a acuerdos y a veces se podía, a veces no había diálogo. Y después, digo, estaba el apoderado. Disculpa, solamente para entender, ¿qué porcentaje involucraba ese perfil? Muy poco, porque estamos hablando de cuando citábamos a los estudiantes que sabíamos que estaban en este tipo de cosas. Y dentro de ese grupo, que ya era minoritario en el colegio, como le digo, habían 3 perfiles: el que no llegaba, el que apañaba a su hijo en esto, que eran pocos, y después estaba el apoderado que reconocía que estaba sobrepasado por su hijo, que era un apoderado que decía que su hijo no llegaba a la casa. Tú dices, cuando citábamos, eso tú lo hablas, ¿hace cuánto tiempo fue eso? No, nosotros coincidimos en ese tiempo. Yo trabajé durante la administración del anterior gobierno comunal de Carolina Toa. ¿Era tan radicalizado como ahora? Mira, en el instituto no era radicalizado como ahora, pero en los otros colegios sí. Lo que pasa es que al instituto esto llegó este año, Claro. pero esto viene pasando en los otros colegios hace 10 años. Yo te estoy hablando, estos casos que te menciono son del Liceo del Darío Salas, de la Munátegui, de la Aplicación. A esos colegios teníamos esos casos. En ese momento, cuando nosotros estábamos en el instituto, no pasaba esto. Ahora llegó al instituto y con mucha sorpresa. Reventó este año, claro. Había grupos, pero eran muy minoritarios y no se atrevían a hacer un corte de calle ni tirar una molotov desde el colegio. Eran muy pocos los casos. Porque aquí quiero ir al otro punto, para pasar del tema a los apoderados. También yo siento que esto tiene que ver un poco con la falta de madurez o de fortaleza del movimiento estudiantil en sí mismo. Porque cuando en el instituto había un movimiento estudiantil potente, organizado, con distintos grupos de distintas cohortes ideológicas, estos grupos minoritarios terminaban siempre siendo desplazados
por los otros grupos que tenían liderazgos fuertes, que tenían un discurso, que tenían ascensión sobre los estudiantes y que lograban de alguna manera que las decisiones que tomaban democráticamente, ya fuera levantar una toma o deponer la toma, se respetaran. Hoy día lo que yo siento que está pasando, que es lo que pasaba en ese momento en el Darío Salas, en la aplicación, es que en los centros de alumnos también son sobrepasados por estos grupos. Porque estos grupos no respetan las decisiones colectivas que se toman. O sea, respetan la decisión de tomarse el colegio, pero cuando hay que deponer la movilización, estos grupos se apartan, no la respetan y van y hacen el corte de calle y muchas veces en contra de la voluntad mayoritaria del colegio. A nosotros nos pasó en el Darío Salas que el propio centro de alumnos a nosotros nos reconocía que no tenían cómo controlar a estos cabros, que no tenían nada que hacer. Era así de simple, o sea, no puedo, esto no nos pescan, la mayoría de los cabros quieren ir a clase, pero ese grupo de 10 iba y hacía el corte de calle y provocaba la interrupción completa de la jornada. Entonces, lo que quiero decir para no extenderme tanto, yo creo que sí hay formas de solucionar este problema, algunas de ellas comparto lo que dijo Fernando, pero yo creo que esto pasa principalmente por tres cosas. Primero, a mi juicio, el discurso de la autoridad actual es un discurso que violenta más a los estudiantes, los provoca más. El enviar carabineros a desparpajo, por más que evidentemente cuando hay una bomba molotov tienen la obligación de entrar, solo provoca aumentar la espiral de violencia. De hecho, en algunos casos, nuevamente volviendo al Darío Salas, lo que hicimos nosotros en coordinación con carabineros fue que cuando llegaba el corte de calle, yo le dije al comandante de la comisaría, me tocaba hablar con él, le dije, mire, no llegue con el guanaco, no lleguen, que no lleguen las fuerzas especiales, llegaban con carabineros de CIR que se paraban en la esquina, no de civil, perdón, ¿cómo se llama? De Franco, no, carabineros común y corriente, no el de fuerzas especiales, que se paraban en la esquina, mirando, además la comisaría estaba al frente, y yo les dije, no llegue con el guanaco ni con las fuerzas especiales, denos media hora, 40 minutos. Y nos pusimos de acuerdo con el director del liceo, esto como para reflejar, o sea, para respaldar un poco lo que dice Fernando, también esto pasa mucho con la creatividad de las personas que están a cargo de las instituciones, de los directores, de hacer cosas para estimular la participación de los estudiantes. Por otro lado, como lo hacía Fernando, nosotros también lo hicimos en muchos liceos y lográbamos disminuir un poco la violencia. Y lo que hacíamos, que yo le dije ya, no lleguen, y no llegaron los carabineros. Entonces, ¿qué pasó? Estos cabros salieron, hicieron la barricada y estaban ahí, encapuchados, esperando que llegaran los carabineros, y los carabineros no llegaron, porque en el fondo el juego se trata de agarrarse con los carabineros, para eso están haciéndolo. Entonces, como no llegaban, era como ese meme como de John Travolta, así como que se miraban para el lado, y de a poco el resto de los estudiantes empezaba a irse. Lo que hicimos con el director fue decir, despache al resto de la jornada, porque se vayan los cabros. La gran mayoría de los cabros se iban a sus casas y se quedaban este grupo de 20 o 30 y como esperando que llegara Carabineros, y prendían las mesas y no llegaban y era, pero ¿cómo no llegan? Y al final, cuando ya se habían ido los 2000, llegaban Carabineros, y como estos estaban solos porque no tenían la masa detrás entre la cual se esconden, y además cerramos todas las puertas del colegio, entonces se quedaron solos en la calle, llegaron y se arrancaron y no hubo enfrentamiento. Con eso logramos evitar el típico enfrentamiento en que entra Carabineros al colegio y destruye todo, que es el otro problema. También Carabineros tiene poco criterio a veces para entrar, entonces llegan y destruyen todo, le pegan a cualquiera, y eso también provoca otro efecto. Entonces yo creo que hay que buscar medidas, pero en el fondo aquí hay que tomar, hay gente que se tiene que hacer cargo de resolver este problema y que no se están haciendo cargo. En primer lugar, yo creo que el Ministerio de Educación, más que la municipalidad, tiene que intervenir esto. Y el Ministerio de Educación no se está haciendo cargo, están mirando para el lado. Creo que las autoridades políticas, a la hora de legislar en este tipo de discursos, en vez de privilegiar, buscar una solución real al problema. ¿Cómo exigirle al Ministerio de Educación eso que tú dices? ¿Cómo? ¿Cuál es la...? Yo creo que ahí los apoderados y la organización de distintos estamentos juegan un rol fundamental.
pero también tiene que pasar por la disposición, en este caso del gobierno, a dialogar. Porque quiero decir también que creo que la discusión cuando se traslada a la política, en vez de, tanto de un lado como del otro, en vez de buscar la solución real al problema, se aprovecha el conflicto políticamente para cada uno llevar agua para su molino. Entonces, por un lado, yo me considero una persona de izquierda, pero creo que han sido irresponsables de repente ciertos dirigentes de izquierda, en vez de decir, oye sí, aquí hay un problema real, hay que aplicar sanciones, hay que tomar medidas, salen con el discurso, perdón la expresión medio panfletero de, ay no, es que aquí están criminalizando el movimiento estudiantil. Tampoco es tan así, puede ser, pero no es tan así. En vez de solucionar el problema, es mejor pegarle al gobierno, y por otro lado, el gobierno, en vez de también resolver el problema de fondo, lo que hace es aplicar a mi juicio, populismo penal, como la ley Aula Segura, a propósito de la pregunta que hacía él, que tampoco resuelve el problema. Entonces, también creo que, a propósito, ahora la Universidad de Chile creo que hizo un convenio con el instituto para entregar una cooperación con un dispositivo de profesionales psicosocial, que fue un poco lo que hicimos nosotros en su momento en la municipalidad. Creo que esa es una muy buena señal, porque esto sí tiene que ver con tratar problemas que estos cabros, como les digo, arrastran desde sus casas o desde sus vivencias, desde distintos tipos de situaciones que los hacen desenvolverse de esta manera. Y, insisto, fortalecer la organización estudiantil. Y ahí, a mi juicio, creo que el actual gobierno comunal le tiene miedo a este tema. Nosotros sí fortalecíamos la educación estudiantil y eso a veces nos permitía, la organización estudiantil, y eso nos permitía tener interlocución real con los líderes estudiantiles, porque al estar ellos empoderados y respetar los acuerdos, ellos lograban validarse frente al resto de los estudiantes. En cambio, me da la impresión de que la administración actual prefiere que no haya colectivos, que no haya organización, que los cabros no se junten, como que reprime todos esos espacios también, y son los propios cabros los que al final terminan, por ocupar un término coloquial, parándole la mano a los otros. Son ellos mismos, son entre los pares. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? O sea, fortalecer al presidente del centro alumno, la institucionalidad del centro alumno, darle la importancia que eso significa, y no prohibir la organización de los estudiantes. Porque si no, lo que pasa es que estos grupos que no le obedecen a nadie se terminan tomando el debate y ellos terminan siendo los referentes, como decía usted, de los estudiantes, que al final lo que buscan es un sentido de pertenencia. Entonces, claro, la capucha les da un sentido de pertenencia, la capucha les da sentirse parte de un espacio donde tienen identidad, donde se protegen entre ellos, donde hay como una suerte de cofradía también, que por lo demás, dicho sea de paso, es muy característico de los grupos fascistas, que ocupaban la simbología, las cositas que ocupan aquí en los brazos, las esvásticas y todo ese tipo de cosas que crean los grupos fascistas, estos grupos medios paramilitares, lo que provocaban, y eso está estudiado, en las personas que se sentían parte de un algo que los llevaba a validar cosas que en tu sano juicio nunca podría haber validado, como el genocidio, ¿no? En el caso de lo que pasó en Alemania. Y en este caso, bueno, validar que la acción violenta en realidad es una forma, y que si tengo que pelearme con mi profesor, pegarle, empujarlo o amenazar a un compañero, entonces vale porque yo estoy siendo de esa manera validado por la comunidad que me protege. Entonces yo creo que por ahí van, digamos, las posibles soluciones. Agradecerles la convocatoria. Normalmente cerramos 8:30 para que la gente se pueda ir. Da para mucho más.